Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados internacional para cerrar el mes de septiembre, en donde analizaremos el comportamiento de las bolsas, qué podemos esperar y preguntas y respuestas. En una semana que fue de estas que nos encantan, que nos gustan porque hay grandes noticias, grandes cambios y esos cambios da para poder analizarlos lo más detenidamente posible y con la mayor objetividad posible para ver qué es lo que puede ocurrir de cara a los próximos días. Y también estamos en el Cyber Patrimony, toda la carne a la parrilla con descuentos de hasta un 60%, así que pueden ver el link en la descripción para que de esa manera aprovechen todos los precios que están ultra rebajados en nuestros cursos. Tuvimos una semana levemente alcista en Wall Street, tuvimos al Dow Jones y al Standard & Poor's 500 subiendo un 0,4%, cerca de máximos históricos, ahí coqueteando con nuevos máximos históricos día tras día, el Nasdaq subiendo un 0,8%, el índice de volatilidad VIX un 7,5% arriba, lo cual no es tan habitual en una semana en un contexto de alza para los mercados, y eso da cuenta de que todavía hay bastante volatilidad, hay incertidumbre y las cosas pueden cambiar rápido. El Bitcoin subiendo un 4%, el petróleo cayendo un 3,3%, el oro en máximos históricos subiendo un 1,3% y el cobre subiendo con mucha fuerza por todas estas noticias que provienen desde China. Y de hecho, esta semana tuvimos al tablero bastante colorido, precisamente porque las alzas son menores, pero evidentemente hay algunas acciones que destacan. Tesla sube cerca de un 10%, Nvidia sube cerca de un 5%. Por el lado negativo tenemos al sector energía, que suele ir de la mano con el precio del petróleo, y también las acciones financieras no anduvieron tan bien, pero en general un mercado bastante estable con algunas sutilezas cerca a estos máximos históricos. Y por supuesto que los mercados están viviendo hoy día un muy buen escenario, un muy buen contexto por las bajas de tasa que ya está realizando la Reserva Federal de Estados Unidos, que tanto se esperaron y que finalmente llegaron. Y por otro lado, el gigante asiático China anuncia tremendas medidas que impulsaron mayoritariamente a los mercados emergentes y por supuesto a China de una manera muy relevante. De hecho, la bolsa de China, y acá tenemos a uno de los ETF, este es el MQI, que agrupa al conjunto de acciones chinas. Ahí pueden ver la vela semanal, que es enorme y que da cuenta del mayor avance en una semana desde el año 2008. Por lo tanto, esa es la magnitud del alza y, si se dan cuenta, después de un largo periodo de caídas en donde este ETF llegó a valer cerca de 100 puntos, $100 hasta los $35 o puntos, se viene recuperando hasta los 50 y tendría todavía potencial alcista hasta los 55-56, que es donde está la primera gran resistencia. Así que todo el detalle de lo que fueron estas medidas anunciadas desde China lo vamos a ver en la visión semanal nacional, en donde evidentemente todas estas noticias impactan de manera relevante al cobre y por supuesto también a los activos chilenos. Ahora, de todas formas, acá podemos ver el tablero de ETF a nivel global en el year to date, es decir, desde el 1 de enero a la fecha, cómo se han comportado los diferentes ETF y por supuesto diferentes clases de activos. Y acá podemos ver que el FXI, que es el ETF de acciones de gran capitalización en China, en el año sube un 34%, lo cual viene a superar incluso el desempeño del S&P 500, que sube en el año un 20%. Pero en general, si ustedes se dan cuenta, en todo este tablero de los principales ETF del mundo y diferentes clases de activos, en general tenemos un año muy positivo con los activos en negativo que están inversos. Por ejemplo, lo que son de acciones tecnológicas inversas o acciones norteamericanas inversas, que básicamente van en contra, van a la baja y que obviamente que han tenido un desempeño negativo porque los mercados este año han andado muy bien. Y también hay que tener en consideración que algunos de los mercados que no se acoplan a este buen desempeño del mundo es Brasil y Latinoamérica, que está bastante al debe y es precisamente donde estamos nosotros metidos y es los mercados que hasta ahora no han tenido un buen desempeño. Pero, por ejemplo, el oro sube cerca de un 30%, los mercados emergentes en su conjunto, muy de la mano con lo que ha sido el comportamiento de China la última semana, sube un 16%, acciones de valor, acciones large cap, también renta fija, etc. Acá tenemos un conjunto de instrumentos. Y otras noticias importantes que se observaron en Estados Unidos la última semana fue la confianza del consumidor, que quedó un poco por debajo de lo esperado, y eso obviamente que aumenta la probabilidad de que sigan estas agresivas bajas de tasa
tasas en Estados Unidos, y también la inflación, esta lectura que hace el mercado y también la Reserva Federal de este dato, que es el Core PCA, también quedó por debajo de lo esperado, lo cual da cuenta de que la inflación se sigue controlando, sigue cayendo en Estados Unidos y alcanza los niveles mínimos desde febrero del 2021, lo cual es una muy buena noticia para que de esa forma la Reserva Federal pueda seguir bajando las tasas y, por supuesto, para que la inflación no sea un problema, que fue precisamente un gran daño que generó en los últimos años y que convivimos con esa elevada inflación a nivel global. Por este motivo, esta última semana llegó la probabilidad de baja de 50 puntos bases de noviembre a estar en el 60%, finalizó la semana en el 53,3%, lo cual de todas formas es mayor a prácticamente el 50% la semana pasada. Es decir, hoy día el mercado está más por una baja de 50 puntos bases que de 25. Y cuando miramos el cierre de este año, sumando la decisión de tasas de noviembre y diciembre, tenemos que se afianza esta probabilidad de que terminemos el año entre los 425 puntos, es decir, 75 puntos más abajo de lo que está hoy día la tasa, y eventualmente con un 29% podría ser incluso un poquito más abajo que eso, es decir, dos bajas de 50 puntos base en la reunión tanto de noviembre como la de diciembre. Así que quedan hartas bajas de tasa de acuerdo a lo que el mercado espera, y eso por supuesto también es algo positivo para los mercados. Lo que tenemos que seguir mirando de cerca es el comportamiento del dólar yen. La semana pasada, en el partido que gobierna, salió elegido el candidato que está más por subir las tasas por parte del Banco Central de Japón, así que por ese motivo es que el dólar yen cayó con bastante fuerza el día viernes. Eso también arrastró al Nikkei japonés, a la bolsa de Japón, así que todavía esto es un riesgo, y si es que el dólar yen rompe los 140, podría desencadenar caídas importantes en el dólar yen, probablemente impacto en los mercados y también por supuesto caída en el dólar a nivel global. Las tasas se recuperaron en las últimas semanas después de la decisión de tasas de la Fed, pero llegaron a un techo que antes había sido soporte, así que mientras se mantenga bajo esas directrices, esas resistencias actualmente en los 3,78 aproximadamente, podría seguir cayendo la tasa del bono del Tesoro a 10 años, que va en línea con esta expectativa de menores tasas por parte de la Fed. Y como dijimos hace un ratito atrás, el Standard & Poor's 500 sigue en máximos históricos, sigue coqueteando con estos máximos sin mucha fuerza. La verdad que desde la ruptura de los máximos anteriores en torno a los 5.720 puntos se quedó ahí pegadito, y por lo tanto todavía no podemos decir esto continuará y que no hay riesgos, porque si es que llegara a caer la bolsa por debajo de esa resistencia anterior y no habiendo traspasado con fuerza este nivel y volviendo a situarse bajo los máximos anteriores, podría ser una señal de preocupación, y hay que tener en cuenta que eso puede pasar todavía porque, insisto, todavía no ha traspasado estos máximos históricos con mucha fuerza, y eso es un riesgo que sigue latente también por la estacionalidad que estamos viviendo en este momento. Y un gráfico complementario, un gráfico que traemos a colación a partir de los máximos históricos del oro, es un gráfico que da cuenta por parte de Bank of America de todos los aspectos que han hecho subir el oro a máximos en el pasado, y esto es una historia larga desde 1920 a la fecha, y lo que está ocurriendo hoy en día, por qué el oro sigue subiendo y sigue en máximos históricos, es porque al parecer estaría siendo el oro un refugio respecto a el exceso de deuda de Estados Unidos y también los déficits de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos no se ha portado muy bien en el último tiempo, está gastando más de la cuenta y se está endeudando también muchísimo, y por lo tanto eso es un riesgo latente y que eso puede generar desequilibrio en los mercados. Por lo tanto, el oro pasa a ser un refugio en una condición como esta. Así que por ese motivo es que sigue el rally alcista del oro. Lo que ha pasado también en el último tiempo, lo hemos comentado, es que también algunos bancos, o más bien algunos gobiernos, estados como China, tenía mucha deuda pública de Estados Unidos y la ha ido cambiando, vendiendo esa deuda pública y utilizando como activo refugio al oro como contrapartida. Así que también esa es una razón de por qué se ha demandado tanto oro en el último tiempo. Tu futuro comienza hoy. Conoce la primera plataforma de planificación financiera en Chile. Regístrate gratis ahora y obtén una gift card de 25.000 pesos para comprar algunos de nuestros cursos. El link está acá abajito en la descripción, así que aprovecha esta gift card que por supuesto te puede servir para comprar algunos de nuestros cursos. ¿Qué se viene en la próxima semana? En esta semana tenemos varias noticias importantes, en donde yo destaco por supuesto dos. El ICM de servicios, que se conocerá el día jueves, y el dato de empleo no agrícola, que se conocerá
será el día viernes. Ambos datos son extremadamente relevantes para monitorear cómo el mercado actúa respecto a estas perspectivas de baja de tasa futuro por parte de la Fed, así que eso va a ser sin duda lo más relevante. Igual tenemos otras noticias importantes, tenemos por ejemplo el ICM manufacturero, también los JOLTS, que son estos puestos de trabajo que están colocados, las ofertas de trabajo que están y que han ido cayendo de manera importante, por lo tanto se espera que haya menos trabajo en el futuro en Estados Unidos, también es otra noticia relevante que hay que mirar. Ahora, respecto a la estacionalidad, ya sabíamos que septiembre no era muy bueno para la bolsa en términos estacionales, en términos estadísticos. De todas formas, estamos cerrando un muy buen mes de septiembre contra todo pronóstico, pero octubre sí que sí. Octubre se viene complicado. De hecho, en año electoral, como estamos ahora, desde 1950, es el peor mes del año. Y por lo tanto, en ese contexto de peor mes del año, evidentemente que tiene una razón de ser, porque a tan poco tiempo de las elecciones hay mayor incertidumbre. Y acá podemos ver ese desempeño en los últimos 21 años, una fecha más acotada, en donde también tenemos ese desempeño negativo, con caídas hasta aproximadamente la tercera semana de octubre y un repunte hacia el final de mes. Y lo más importante en el contexto actual es que este año la bolsa ha subido y es probable que cierre este mes de septiembre al mes de septiembre, es decir, en los primeros 9 meses del año, con un alza de un 20% o más. En ese contexto, octubre es un mes malo, con un promedio de caídas del 3%, con una mediana del 2,5%. Ahora, a pesar de ese mes malo de octubre, el último trimestre del año no es tan malo. De hecho, es bastante positivo. Así que no sería raro que en octubre tengamos alguna corrección, tengamos todavía incertidumbre, todavía tengamos una pausa, si se quiere, para repuntar finalmente hacia el cierre del año, ya con las elecciones detrás, ya habiendo dejado atrás esa incertidumbre. Muchas gracias por sus comentarios, no hay preguntas esta semana en la visión internacional de los mercados y desde ya los invito a que vean la visión nacional, en donde estaremos hablando en detalle de todas las implicancias que tiene esta situación que ocurrió en China con todos estos anuncios, y la verdad que hay un análisis bien completo respecto a los activos chilenos. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por seguirnos todas las semanas, por su agradecimiento, por su buena onda. Nada, nos encontramos en otro video, que estén muy bien, chao chao.